Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Como en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco, Santa Clara, Santa Beatriz. Ruega por nosotros. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Hermano, buenos días. Nos alegramos. Buenos días. Buenos días, Padre. Buenos días. Entonces nos alegramos con ustedes por ser también el Día de la Mujer. Ya las hemos encomendado esta mañana en la oración, porque somos también de la misma familia, en un carisma que nos hace hermanos y hermanas. Un saludito para las hermanas. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre y hermanos. Bueno, muy bien. Entonces esta será la segunda sesión, que era lo que habíamos visto la vez pasada. Plan temático. Exactamente. El título y todo el plan temático. Presenté una visión así de conjunto, remarcando, digamos, el marco de cada uno de los temas. Y al final hablábamos de la metodología del aprendizaje. ¿Recuerdan? Que implica leer, estudiar, comprender, aprender, comunicar y sobre todo vivir, ¿no? Eso es lo principal. Bien. Entonces, supuesto ese plan temático, entraríamos hoy en un tema que es bastante complejo, pero no complicado. Complejo es que encierra mucho, complicado es que no se comprende porque uno no sabe relacionar el conjunto. Porque, a ver, entonces, en ese proceso de aprendizaje, hoy no voy a presentar la pauta ya porque me parece que es mejor irla elaborando con ustedes dentro de un proceso aquí en la sesión. Porque si uno lee el tema dentro de la gran teología de la vocación y las vocaciones en la iglesia, entonces lo primero que tenemos que ver es la vocación humana. Pero el título nos va a decir cómo ver la vocación humana. Voy a explicar después el título. El título es La vocación humana en el universo y en la historia a la luz del, entre comillas, evangelio de la creación. Eso después lo van a encontrar, pero a ver, es que también eso entra en aprender. La vocación humana en el universo y en la historia a la luz del evangelio de la creación. Bien, a ver, miren el título, a ver qué les parece en el título como característico, que llame la atención.
todo. Todo. Pues que sea la luz del Evangelio de la creación. Bueno, eso por ejemplo es importante, porque la vocación humana puede estudiarse desde distintísimos aspectos. Puede estudiarse, por ejemplo, yo me puedo mover, ¿no? Pues la idea era como para que no se aleje del micrófono y se pueda Bien, escuchar. bien. Porque uno puede ver la vocación desde distintas perspectivas, por ejemplo, cultural, antropológica, social. Pero aquí, ¿por qué se dice al evangelio a la luz? A la luz es la perspectiva del evangelio de la creación. ¿La creación es un evangelio? La creación es un Evangelio. Evangelio es anuncio. Claro, porque generalmente uno comienza con la revelación más ordinariamente del pueblo. ¿No es así? ¿No? Pero no comienza a ver la revelación desde el momento mismo de lo que llamamos creación. Ahí hay una primera revelación de Dios, la más original de todas y la que está a la base de todas, para poder leer las demás. Hermano, una pregunta. Sí, Digamos que referente a eso, entonces uno podría decir que por eso la salvación de Dios se ha hecho historia, ¿no? Ese sería como el planteamiento. claro, es que, a ver, vamos por pedacitos porque ese es otro énfasis. Primero es la luz, ¿cierto? Que es el evangelio de la creación. Antiguamente se llamaba el protoevangelio, el primer evangelio, la creación. Como quien dice que usted tiene que empezar a escuchar la revelación desde la creación. Y ahí hay un primer anuncio de Dios, una primera revelación de Dios. Y a mí me llama la atención que esa es una expresión del Papa en el capítulo 2 de la Laudato Si, el evangelio de la creación. Bien. Segundo, dice la hermana, bueno, fíjese que no digo la vocación del hombre, ni tampoco de la mujer, sino la vocación humana. La vocación humana quiere decir que el hombre y la mujer se ven en la humanidad. Así los hizo Dios. Por eso el nombre propiamente de Adán no es una persona singular. Somos todos. Tú eres Adán. Y la hermana es Eva. Pecadora. ¿Cuál fue la pregunta? Es que una anécdota, porque estábamos ¿qué día fue? El jueves, que estábamos con los ancianos de un hogar en el almuerzo con ellos, y antes del almuerzo hicimos la celebración de la mesa. ¿Y cuál fue la pregunta de un ciego sobre la creación? Que si todos nacimos con el pecado original. Fíjese. Entonces, cuando se habla de Adán, es todo ser humano, y Eva toda mujer. Hombre y mujer los hizo. Ahí hay también una indicación. El ser humano, para verse como ser humano venido de Dios, tiene que verse como hombre y mujer. Hombre en relación con la mujer, por naturaleza. Independientemente de su opción de vida, el hombre está en la relación con la mujer y la mujer con el hombre. Por eso uno, antes de ser religioso, es un ser humano.
antes de ser religiosa es una mujer. Y ya antes de ser religioso uno está hecho en esa relación y esa relación no la pierde nunca. La transforma o la vive de otra manera, según la opción de vida que uno tenga. Entonces fíjese que uno no puede verse sino en una relación y dentro de un conjunto que es la humanidad. Y en los procesos históricos quizás hoy eso lo hemos comprendido, porque el mismo bicho que picó allá está picando aquí, y lo que siente aquí lo siente allá, y uno siente la humanidad. Entonces uno no puede verse, desde la creación uno no puede verse simplemente como individuo. Es individuo, pero dentro de un conjunto mucho más amplio. Esa es la primera perspectiva. Bien. Pero dice en el universo. ¿Qué quiere decir? Que la primera relación de la humanidad es en el universo, en la creación, en la naturaleza, en la casa común, como se dice ahora. Porque primero es la casa y después el ser humano en la casa. Entonces usted siempre, a la luz de la creación, tiene que verse en relación con la naturaleza, íntimamente relacionado con la naturaleza. En todo. En su origen, en su desarrollo y en su consumación. Por eso San Pablo llega a decir en la carta a los Corintios que el ser humano en esta historia que está viviendo con la creación espera la consumación. No habla únicamente del ser humano o de la historia que está viviendo, sino de la creación. O sea que ese es el otro elemento relacional fundamental. ¿Y cuál es la tercera? La historia. Porque en ese universo el ser humano está en una historia. O sea que en ese sentido el Génesis mira a toda esa historia de la humanidad. Bien. Entonces fíjese que el título es complejo, la vocación humana en el universo y en la historia a la luz del Evangelio de la creación. Y aquí hago una anotación que es importante. Este tema hay que verlo dentro de los 11 primeros capítulos del Génesis. En conjunto hay que verlo dentro de los 11 primeros capítulos del Génesis. En el capítulo 11 que comienza en el Génesis. No, en el capítulo 11. ¿Dónde comienza Abraham? En el 12. Ya. La Torre de Babel. En el 11 y el 12. 12, o sea que del 1 al 12. Pero, o sea que casi que los orígenes van hasta el capítulo 12, porque ahí comienza ya otra etapa, que es la etapa de la revelación en el pueblo. O sea, vamos del 1 al 12. Pero circunscribiéndonos más a la creación de lo que llamamos el mundo con el ser humano como ser humano en esa historia. O sea que uno tiene que leer como dos perspectivas, y esto no se puede perder la vista. Vea, si uno quiere leer la historia en cualquier momento de la historia, la puede leer desde la perspectiva de los orígenes, porque en los orígenes va a haber un proceso que se va repitiendo en toda la historia de Israel.
y que es un proceso que continúa. Bien, entonces, visto el título, vamos a leer inicialmente los dos relatos que hay sobre la creación. Uno, que está propiamente del Génesis 1 al 1:23. No, copien por el momento y no miren. Después tendrán tiempo de releer esos textos. Génesis 1, 1:23 y el segundo relato 2:4b a 24. 2:4b a 24. Génesis también. Sí, Génesis. O sea que ya entra uno puede preguntarse ¿por qué hay dos relatos? ¿Será que repitió el primero? Se ven desde dos perspectivas. Bien, y entonces aquí hago una introducción en este sentido. El ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de leer. Y usted sabe que cuando uno va a leer la escritura, pues tiene que, como todo libro, la escritura es un libro. Usted dice que es, usted dice que es un libro revelado, pero es humanamente escrito. No puede olvidar eso. Es decir, eso no es que lo dicte Dios como un dictado gramatical, sino que el hombre lo escribe, y en las condiciones en que se escribe cualquier libro, solo que por la manera como lo acepta el pueblo, es la palabra de Dios en la relación con el que se le va revelando. Pero uno tiene que estudiar la Biblia como estudia cualquier texto. ¿Entendido? Uno tiene que saber leer la Biblia. Y de ahí como a partir del Concilio Vaticano II, porque hasta el Vaticano pues era muy difícil leer la Biblia. Después, saber leer la Biblia. Y para leer la Biblia hay que entender la Biblia desde la Biblia. Entonces, por eso puede haber varias lecturas de un mismo texto. ¿Y cómo se entiende la Biblia desde la Biblia? Pues como en el momento que se escribió, quién la escribió, dónde la escribió, por qué la escribió, para qué la escribió. Entonces hay varias lecturas de la Biblia. Cuando usted dice que hay unas iglesias que leen la Biblia de una manera fundamentalista, ¿qué quiere decir? Es que, o sea, para mí no hay diferente estos conceptos, sino que existe uno solo, pero el ser humano es el que le da otro sentido, otra interpretación. Por eso que exactamente tiene su sentido, pero puede que se le dé otra interpretación a partir de la manera como lo lee. Cuando usted dice que la Biblia la puede leer literalmente, ¿qué quiere decir? Como está escrito, es Tal como está escrito, Al pie de la letra. al pie de la letra, Y así no se lee. sin más. Cuando usted dice que la lee de una manera ya con una idea hecha de que tiene que ser así, esa es otra manera de leer, porque usted ya la tiene aprendida. Entonces hay que saber leer la Biblia. Por eso, como no se ha tenido un curso sobre las dos dimensiones de la lectura de la Biblia, que son la exégesis y la interpretación, por eso les decía yo que el folleto ese que les di es como para que lo tengan de referente así para el conjunto de la Biblia. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
¿Y alcanzaron a leer lo que dice ahí sobre la dimensión histórica de la Biblia? Sí, hermano. ¿Recuerdan el folleto ese? ¿Leyeron? ¿Todo o no? ¿Todo lo leyeron? Sí, hermano. Bien, entonces eso es para tener un referente. Como saber los libros de la Biblia, dónde se escribió, qué historia tuvo, en qué geografía se ubica, qué cronología tiene. Bien, pero en este momento nos vamos a centrar mucho más en el sentido histórico de los textos, que había unos apartados en que hablaba, por ejemplo, sobre la historicidad del diluvio, de la creación, y otro de la toma de Jericó. ¿Lo leyeron? ¿Y se acuerdan qué quería decir? Incluso que la toma de Jericó, que no tenía ni siquiera datos de que si había existido o no, de que si cuando ellos llegaron allá, esa ciudad ya estaba, no tenía ni murallas y que ya no vivía nadie ahí, entonces que más bien era como el hecho de que contaban la historia, pero que no era sentido histórico, sino más bien religioso. Exactamente, por ejemplo, es el mensaje el que interesa. Como cuando le dice usted, no, ese cuento está bien, aunque esté mal contado, ese cuento, así es. Entonces, el género de cada libro de la Biblia. Por ejemplo, uno no puede leer los evangelios de la infancia como lee el relato de la multiplicación de los panes, porque son dos géneros distintos. En fin, hay que saber la Biblia, y para saber la Biblia, entonces hay que saber lo que se sabe de todo libro. Quién lo escribió, dónde lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, para qué lo escribió, cuál es el sentido del mensaje. Y eso es lo que llaman exégesis, interpretación y aplicación. Fíjese que la Lección Divina tiene ¿cuántos pasos? Aquí tenemos que integrar una y otra cosa. ¿Cuántos pasos tiene la Lección Divina? Como 4. Leer. Primero, leer. Segundo, comprender, o sea, entender, interpretar. Leer es la parte exegética, que es saber leer el texto. Bien. Comprender es interpretar el texto, que es lo que llaman la parte hermenéutica del texto, la interpretación. Y la comprensión y la interpretación, ¿a dónde deben llegar? En la lectura de la Biblia. Yo diría que a la oración. A la oración, ¿cierto? Ese es el tercer momento, porque si es palabra hay que orarla. Claro. Y el otro momento, Vivirla. exactamente, que es lo que realmente llaman la contemplación, y las hermanas lo entienden muy bien, porque la contemplación es poder verse y ver uno la realidad desde la palabra. O sea, la contemplación siempre está unida a una visión. Por ejemplo, si yo leo el Padre Nuestro hoy y lo oro y entiendo el sentido, entonces eso cambia mi visión. Estoy en la contemplación. Porque la contemplación es una visión. Y uno vuelve a ver las cosas, pero desde otra visión. Ahora les decía, como no hay una introducción exegética, por lo menos en el plan de estudios no había una introducción exegética, entonces en la reforma que estamos haciendo, prácticamente el postulantado
tiene que llevar a un aprendizaje también de la lectura de la palabra de Dios. Y eso lo van a hacer sobre todo con Dubán. ¿Ya lo comenzaron? No. ¿No? Aprendiendo a leer el Evangelio de Marcos, que es fundamental para el seguimiento. Y en la segunda parte, métodos exegéticos, que no estaba en la programación anterior. Bien. Y las hermanas piensan después continuar en la parte bíblica. Sí, hermano. Ah, bueno, qué bien. Entonces esa parte más de lectura de la Biblia, primero leyendo el Evangelio de Marcos y después haciendo una reflexión sobre los métodos exegéticos, lo hacen en el segundo semestre. Bien. Entonces vamos a hacer, primero, aprender a leer. Segundo, interpretar. Y tercero, pues la oración la hace uno desde la interpretación. Y tercero podría ser vivir, ¿no? Es que sí, para mí, si uno lee, interpreta y ora, tiene que vivir lo que uno ora, porque de nada sirve esto leer algo, pero no lo Pero refleja. el término exacto es contemplación, ¿no? En el sentido de ver y vivir desde la visión que se tiene. O en otros términos mucho más populares, primero ver, después juzgar y después actuar. Ver es lo literal. Juzgar es lo de comprender. Y actuar, ¿dónde les suena eso? Ese es el método que hizo popular la teología de la liberación, que se comienza es por el ver, pero tiene que pasarse al discernir y tiene que pasarse al actuar. Bien. Entonces, primero, o sea que el punto primero es lectura exegética del texto. El título ya lo vimos. El punto primero es lectura exegética del texto. O más concretamente, el punto primero allí es lectura corriente del texto del Génesis. Lectura corriente, popular. Usted dijo lectura exegética del texto. Por eso, ese es el número 1.1. Y entonces vamos a ver cuál es la lectura corriente popular del texto. Un poco con la que uno se formó. Bien, a ver, les hago la pregunta. ¿Cómo se lee corrientemente el texto? O casi con qué idea del Génesis llega uno. Creación del mundo. Adán y Eva, el hombre, que lo echaron del paraíso. ¿Ya que tengo mi internet o qué? No internet. Tocará porque. Es que el problema aquí es el internet. Ah, no, espera, como que ya conectó, pero tráelo de todas maneras. ¿Cómo? Conecta. Entonces, Listo. lectura corriente popular del texto. Hermanas, qué pena, se perdió la conexión, pero ya estamos sincronizando otra vez. Ah, bueno, bien. ¿Y a dónde se fueron? A Van buscar a otro buscar internet. otro internet por si acaso. ¿A qué? A buscar otro internet por si acaso. Qué bien. Mejor dicho, esto está pero preparado. ¿Ya puede continuar? Buscarlo con Google ahí.
Vamos. ¿Y Santiago? Continúa. ¿Ya? Sí, ya. ¿Las hermanas están conectadas? Sí, Señor. Bien. Bueno, para cada uno de estos puntos en la pauta les van a aparecer texto de lectura, ¿no? Bien. Yo he escogido lo que encontré como más elemental, pero con más fundamento, es un folleto del Centro Bíblico Verbo Divino, porque es fruto de un estudio de la Biblia hecho entre especialistas y comunidades. Eso fue muy especial en América Latina. Esa unión, digamos, del saber, de las sabidurías, la sabiduría del, llamémoslo así, del que puede ser maestro y la sabiduría también del discípulo. Y entonces allí ustedes van a ver que lo que se puede resumir es que del texto del Génesis se pueden en general hacer tres lecturas. Una lectura que es fundamentalista, o sea, literal, que sumió en un sueño profundo. ¿A quién? Al hombre. ¿Y de dónde salió la mujer? Del hombre. De la costilla. O sea que usted lee al pie de la letra eso, y que lo creó en 6 días. Y que el domingo, y ahí listo. Y que el hombre al comienzo pues vivía en un paraíso. Vivía inocente de todo. Inocente de todo. Esa es una lectura fundamentalista. Pero cuando usted le dice que el universo tiene miles de millones de años antes de este relato, entonces, ¿quién vio los orígenes? Y el detalle. ¿Quién conocía los orígenes? O sea que no tiene ninguna pretensión científica, ni de antropología evolutiva, nada. O sea que no tiene nada que ver con la ciencia, porque no es un texto que pretenda narrar empírica, positivamente los acontecimientos, porque nadie los vio. ¿Quién los vio? Dios. Es lo mismo que la resurrección. ¿Quién vio la resurrección de Jesús? María Magdalena. Dios. Dios. María y Juan. No, pero ya lo habían resucitado. ¿Qué? Ya lo habían visto resucitar. Otra cosa es que lo dio a ver a los discípulos. No que lo vieron, sino que se los dio a ver. Y esa visión ya no era una visión de Jesús en la misma condición que estaba antes, sino que era otra visión. Bien, entonces no se puede pretender una lectura fundamentalista ni una lectura científica. Ahí no va a encontrar usted datos de ciencia. Entonces, ¿qué tipo de lectura será? Una palabra simbólica. ¿Qué querrá decir simbólica? Que tiene otro significado. La lectura de fe. Simbólica, una lectura simbólica. Y lo simbólico tiene varias formas de expresarse. Por ejemplo, el mito. En el sentido corriente de la palabra mito, ¿qué quiere decir? Algo que ocurrió. Una tradición de... Algo que se fue transmitiendo de generación en generación. Que
algo que ocurrió, pero es que muchas veces dicen que los mitos es como leyenda. Ocurrió y pudo haber pasado, pudo haber no pasado. La obra de García Márquez, ¿qué género tiene? Cuando usted dice que tiene un género realismo mágico, ¿qué quiere decir? Imaginario. No. Que se basa en un mundo que se basa. Es una imaginación para explicar la realidad. O sea que el mensaje no está en la manera como se cuenta, sino en lo que se quiere contar y la perspectiva desde la cual quiero contar. Por eso el mito es una manera de comprender la realidad, porque hace parte del simbolismo. Y el relato del Génesis es un relato común a los pueblos del Oriente, que se contaba en distintas formas, pero que el autor sagrado lo retoma, y ahí viene la forma cultural del relato. El autor sagrado lo retoma, pero con otro mensaje. ¿Entendido? Eso lo contaban todos, o sea que eso no es original de la Biblia. Eso hace parte del acervo cultural de los pueblos de Oriente. Así contaban. En alguna parte de la lectura que van a tener, se hace un cierto parangón entre la lectura babilónica de la creación y la lectura de la creación según la Biblia. ¿Se acuerda? Entonces, tiene un género mítico en que se da un mensaje religioso a una narración para tratar de comprender la realidad desde ese mensaje, desde esa narración. Entonces, en la forma casi que es lo mismo de los pueblos de Oriente. En el contenido es distinto, porque todo lo quiere ver desde Dios. En cambio allí todo se veía era desde una concepción de las divinidades, de la divinización de la naturaleza, de la lucha entre las fuerzas de la naturaleza. Nada de eso aparece bien. Entonces, en síntesis, tienen que llegar a esta conclusión, que no es una lectura ni literal ni científica, sino que es una lectura simbólica, con una narración que tiene un género que se llama mítico, en que el contenido se quiere dar a través de una forma de expresión. Bien. Entonces uno tiene que pasar, y ese es el segundo punto también, a una lectura ya no ingenua, literal, fundamentalista, científica, sino una lectura crítica. De los textos. Una lectura crítica de los textos. De los dos textos. ¿Y cómo hace usted la lectura crítica de los dos textos? Pues comparándolos en las diferencias y en las divergencias. Entonces se va a dar cuenta, esto es muy bonito, que es un mismo relato, pero contado quizás en dos contextos muy distintos, geográficos, históricos, de tendencias. O sea que son dos maneras de contar lo mismo, pero en dos momentos. ¿En estos momentos se puede referir al mismo autor? Sí, el autor es Dios. Ah, no, los autores cambian. Sí, por eso. Necesariamente los autores, digamos... ¿Estos serían Génesis? No, esto sí. Cortes comerciales. ¿Cómo voy por ahí? Para que se
conectado. El relato de Génesis. Dos. Conectar ahí. De contar diferentes épocas geográficamente. Y no pasaron al mismo tiempo. Son temas que uno tiene que Hermano, si las dos lecturas, las dos historias son diferentes, la de Adán y Eva y la creación, o sea, ¿cómo no pasaron al mismo tiempo, pero... No, tienen tiempos distintos y autores distintos y contextos geográficos y políticos distintos, pero están contando la misma historia. En el punto están contando la misma historia. Y está todo junto ahí, pegado ahí. Pero cada uno la está contando desde su contexto y como la está sintiendo. ¿no? De una manera divergente. De una manera divergente. Hermanas. Hermano, Bien, ¿se han podido seguir el hilo? nos perdimos. Bueno, de todas maneras, en la pauta que va a aparecer en la plataforma, entonces está tanto el esquema como las referencias de los textos, ¿sí? Pero yo quise previamente darla así para que después cuando lleguen a leerla tengan ya una explicación. Bien, Sí, entonces... hermano, pero está bien, muchas gracias, mire, le pago. Bueno, entonces, si usted lee los dos textos comparativamente, se va a dar cuenta que puede que sean más las divergencias que las convergencias, pero en la convergencia hay algo común. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted tiene que pasar a hacer una lectura. Ay, ¿va a orinar? Usted tiene que hacer una lectura de los dos textos, una lectura que se llama con el método histórico crítico. ¿Qué quiere decir? Que tiene que mirar los textos de dos dimensiones de contexto, el contexto histórico y el contexto literario. ¿Sí? Leer dos textos, pero viendo que cada texto tiene su contexto histórico y su contexto literario. Para desde ahí, entonces ir concluyendo al mensaje o a la interpretación. Entonces, la conclusión que usted saca de ver las convergencias y las divergencias es que estos dos textos fueron escritos por autores distintos, en tiempos distintos, en contextos distintos y por maneras distintas de contar las cosas. Entonces, para eso tiene que ver el contexto histórico y el contexto literario. Y a partir de ahí sí debe llegar a la interpretación del mensaje como tal. Bueno, sobre eso, que es la interpretación hermenéutica del texto desde una lectura histórico-crítica, entonces hay que entender lo siguiente, vea. Digamos, el Génesis, esta parte del Génesis la puede leer uno hasta el capítulo 11 y está contando la misma historia. O sea, toda la historia de la salvación la está contando en miniatura. Entonces, la creación de Dios, bueno, que lo hizo bueno, tal cosa,
después el ser humano, la respuesta que va dando el ser humano, y después los problemas que plantea la historia de la humanidad, lo que se está planteando usted ahora. Si Dios es tan bueno, es que antenoche una persona me decía, ¿no? Si Dios es tan bueno, ¿por qué está permitiendo todo esto? ¿Para dónde va esto? ¿Quién le da la seguridad de que esto sí va para alguna parte? Entonces, la historia está en creación, es la misma historia. Siempre Dios que crea, que recrea, el hombre que peca, que no responde, Dios que promete, Dios que va realizando. Para mí esto es algo bien particular, no solo para comprender la historia como historia, sino la salvación en la historia. De aquí tiene usted que entender que no hay dos historias. Eso quíteselo de la cabeza. Esta mañana les decía yo en el comedor, usted tiene que quitarse de la cabeza esa concepción dualista que tiene alma, cuerpo, sagrado, profano, historia de salvación. ¿Por qué? Porque son realidades que ciertamente hay que relacionarlas, siempre hay que relacionarlas. El ser humano en la historia, o sea, la humanidad en la historia y en el cosmos, pero esa es una historia que es una historia de Dios con el ser humano en la historia y en el universo. Entonces el esquema de desarrollo de toda la historia lo puede leer usted en los 11 capítulos del Génesis. Y lo puede leer en los dos relatos de la creación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si uno mira los orígenes, es una visión de la historia que está viviendo el pueblo, tratando de explicárselo desde la historia original que conoce. ¿Entiende? O más claramente, trata de colocar en los orígenes la historia que está viviendo. Si Dios es tan bueno, nos dio la tierra, nos hizo pueblo, nos dio culto, ¿por qué estamos en Babilonia? Sin tierra, no somos pueblo, no tenemos religión, no tenemos ley, estamos dominados. Entonces ahí está contando su historia, mirando la historia desde atrás. No para decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero que los procesos históricos como que van recreando una historia original. Y por eso uno tiene que mirar la historia con una mirada global. Por ejemplo, la que tiene Pablo en ese momento en la carta a los Corintios es esa. Es que ¿por qué se mete Pablo con la historia de Adán y Cristo? ¿De dónde le salió? Eso no está en los evangelios. ¿Ustedes han visto a Adán y Eva en los evangelios? ¿Y por qué no aparecerá nada de Eva en los evangelios? Y usted lee a Pablo, y Pablo está diciendo lo mismo. Pablo ve la humanidad y dice, tan pecadores son los paganos como los judíos. Pero ¿dónde está mostrando el pecado? No desde el pecado de la manzana, sino desde el pecado que está sucediendo ahí. Y entonces dice, ¿pero este es el fin? No. Dios salva.
y promete. Y entonces se empieza a presentar, esto es una belleza, cuando uno, entonces se empieza a presentar la historia del ser humano bajo el pecado, la historia del ser humano bajo la redención y la historia del ser humano bajo la consumación. O sea que Pablo prácticamente hace lo que no hacen los evangelios. Y es una relectura de la historia que él está viviendo en su momento desde el mismo esquema original. Entonces, Adán, Cristo. No hace ciertamente la comparación Eva-María, pero sí dice que cuando Dios quiere salvar, entonces nace el hijo de María, de mujer según la carne. O sea que vuelve a recrear. Esto se capta. Entonces el Génesis es como una miniatura de la historia de la salvación. Como un pedacito de la historia que se cuenta como historia de salvación y que hace entender y leer toda la historia desde la salvación y en orden a una consumación. Y ahí viene Cristo como plenitud de la historia. Entonces el nuevo Adán es Cristo. Y la nueva Eva, pues se ha visto la iglesia, María, como tipo de la iglesia. Sobre eso entonces, en el número 2, a ver, copien esa parte que es la parte hermenéutica. Ya vimos la parte exegética del texto, que es pasar de la lectura corriente popular a una lectura histórico-crítica mediante la comparación de los dos textos para llegar a la conclusión de que se necesita hacer una lectura histórico-crítica de los textos, tanto desde la parte literaria como desde la parte histórica. Ahí está el resumen de lo anterior. ¿Ya? Sí. Bien. ¿Ya? No, es que está clarito. Intellectus apertatus discurrit, o sea, si uno pone a trabajar el intelecto por necesidad tiene que discurrir. Y de lo que usted está hablando, yo saco una conclusión de que el pueblo, o sea, la comunicación que rompió Adán, la reconstruyó Cristo. Claro. Igual, o sea, porque hay un puente entre Dios y el hombre, pero Adán lo rompió con el pecado y Cristo otra vez lo reconstruyó. Y es que fíjese que en la misma interpretación que se va haciendo de la mujer, se llega al Apocalipsis. Y el Apocalipsis es que el Apocalipsis es una lectura de la historia que vive la comunidad de Juan, o el Juan mismo, pero con el mismo esquema. Y esa es una de las grandes adquisiciones que se han hecho de la visión de la historia hoy. Cuando usted dice historia de salvación, no es una historia al margen de la historia, como la historia sobrenatural, toda esa cosa de natural, sobrenatural. Si uno no borra esos esquemas de la cabeza, y esta es la dificultad. La dificultad no está muchas veces en llegar uno a comprender el contenido, sino hacerlo comprender. Porque esto está sumamente marcado. No, y es que es el mismo texto el que pone el problema, en el cielo y en la tierra. ¿Y qué es el cielo? ¿Y qué es la tierra?
¿Y qué es el infierno? Más profundo todavía. Lo más profundo. ¿Conseguimos agua? Bueno, yo, Imagínate, decimos de que cielo, tierra. a ver, hermanos y hermanas, yo creo que a veces así, cuando uno presenta estas cosas, de primer momento le puede parecer como novedoso, como que un poquito chocante también. Exacto, esto no es para comer y masticar rápido en la mesa. ¿Cierto, hermanas? Mi hermana sí es. Hay que digerir para no ¿cómo es? Indigestarse. Y lo que su merced dice es muy real, el hecho de romper con esos esquemas, ¿no? Porque digamos que también culturalmente tenemos ideas preconcebidas, entonces cuando uno Muy llega bien. allá, entonces es difícil, pero no, pero como decía usted, es complicado, pero no imposible, pero digamos que también hace parte de la gracia y de la disciplina de cada uno, pero Oiga bien, de la gracia y de la disciplina, porque es que cuando uno está metido en estas cosas, pues está en una formación de la fe. No es lo mismo rezar que estudiar o que actuar. Son distintas expresiones de la fe. Yo no puedo estar allá entonces pensando, Dios mío, no, en eso estoy viviendo la fe. y digamos que también es como hace parte como de la maduración de la fe, ¿no? La De la maduración. Es una expresión de Pablo que dice, siquiera, porque en eso insisto yo mucho en el Tratado de Revelación y Fe. Vea. Hay dos maneras de comenzar a acercarse a la fe. O desde el contenido de la fe, que es lo que uno cree. Y eso está en lo que usted llama el compendio de la fe, el credo. O sea, el objeto de la fe, el contenido de la fe, lo que técnicamente llaman la fe que se cree. O sea, en latín lo que llaman fides que, la fe que se cree. Otra es acercarse a la fe desde el sujeto que cree. Digamos, la tradición ha tratado sobre todo desde el catecismo, pero ya el catecismo que me dieron a mí es un catecismo que se cree en una comunidad. Yo estudié el catecismo del Padre Astete, entonces yo llegué a la fe no desde el contenido de la fe, sino desde como creía la comunidad la fe. Si yo voy a comparar mi fe en la Eucaristía hoy con la fe que tenía antes, pues he ido de fe en fe. Esa es la maduración de la fe, ese es el crecimiento de la fe. Antes le decían, no, doctores tienen la Santa Madre Iglesia que saben responder, no me lo preguntéis a mí. Cuando había alguna cosa complicada, el catecismo decía, no, doctores tienen la Santa Madre Iglesia que saben responder, no me lo preguntéis a mí. O por eso hablan de que yo me quedo con la fe del carbonero, como si el carbonero era expresión, la fe del carbonero. Entonces, uno recibe la fe en una comunidad, ahí le llega la fe. La fe no le llega en el estado puro. Usted se reconoce en la fe de su familia, o se reconoce en la fe de un movimiento. O sea, usted llega aquí ya creyendo algo
como lo creía una comunidad. Pero entonces usted no cree que ese no tiene que decir esa ya es la fe, sino que la fe puede ir en un proceso de maduración. Por ejemplo, hay una fe que es puramente devocional, de rezos, de cultos, de esto, de aquello. Es una manera de creer. Y el Papa habla mucho de esto. El Papa habla mucho de esto. Habla mucho de los integristas. O sea, los que piensan que lo que ellos creen es lo que hay que creer. O que transmiten la fe aparte, sin meterse con los demás. También lo sabía en tiempo de Jesús. Entonces por eso hay que hacer diferencia entre la fe que se cree y la fe como se cree. Y que uno siempre recibe la fe en una forma de creer que tiene que ir purificando. Y ese es un primer paso también al llegar uno al... Bueno, entonces, ya en este punto dejamos la lectura corriente, la lectura fundamentalista, para integrarnos en una lectura que es una lectura simbólica dentro de la cultura de la época, los autores de la época, etcétera, que van a comunicar un mensaje distinto. Entonces ya entramos a una lectura histórico-crítica para ver simultáneamente dos contextos, el contexto histórico y el contexto literario. Y entonces en este libro le voy a poner como las... ¿por qué no copian entonces? Interpretación hermenéutica del texto. Interpretación hermenéutica del texto. Desde una lectura histórico-crítica, dos puntos. De los distintos contextos históricos y literarios del texto. Dos uno, desde la historia. ¿Cómo, hermanito? 2.1 desde la historia. Ya le dije, este es el punto 2. El punto 2 tiene 2.1 desde la historia de Israel. En Génesis 1:11. O sea que Israel va leyendo su historia desde esa historia original, ¿entiende? Y eso lo ve usted en el 2.1, en el Génesis 1, el capítulo 11. Y 2.2 desde el exilio de Babilonia. Que sucede en los años 585, 538. Y ahí saca usted unas conclusiones. Es decir, al final de cada punto yo voy a poner conclusiones, que es lo que más me interesa. Es decir, cómo ha manejado usted la lectura tal y qué conclusiones saca.
Bueno, siendo las 10:25, entonces descansemos y volvemos por ahí en un cuarto para las 11, ¿no? ¿Cómo va el almuerzo? Ya está listo. Muy bien, hermanas, descansemos un momento. Muchas gracias. Bueno, hermano, Dios, gracias, hermano.